Quinta etapa, de 13 a 17 años. Esta etapa se definen grandes cambios en el rendimiento motor y en el desarrollo de las cualidades físicas. Se acentúa el crecimiento físico, edad del estirón. Todo ello determina los movimientos ejercicios construidos, adquieren relevancia en la clase para asegurar un desarrollo de la alineación postural y un armónico y equilibrado desarrollo muscular articular. Adquiere importancia el desarrollo de las cualidades físicas musculares, articulares y funcionales, tales como la fuerza, la potencia, la elongación, la movilidad articular, la flexibilidad corporal, la resistencia, organizadas alrededor de los núcleos de movimientos corporales. Estos núcleos son cintura escapular, hombro y articulación del brazo, curvaturas de la columna vertebral y la pelvis, coxofemoral y articulaciones de las piernas, el cuerpo en su totalidad que funciona como una unidad de movimiento. Completando el enfoque de las cualidades físicas, se debe asegurar el desarrollo de las técnicas de los movimientos corporales para la ejecución de un ejercicio analítico localizado, la ejercitación de un núcleo de movimientos y o la ejercitación de los movimientos totalizadores de la unidad corporal, la que debe conducir a la percepción del cuerpo como una unidad equilibrada de funciones, de posiciones y de movimientos. Con respecto al juego, se debe enfocar el aprendizaje sistematizado de las técnicas específicas de los deportes, según posibilidades de facilidades, partiendo de las metodologías de las técnicas básicas de cada deporte para alcanzar la idea de juego específico en conjunto. La escuela secundaria es responsable del desarrollo de estos planteos programáticos, tratando de no parcializar los enfoques y conformándose con el desarrollo, como generalmente ocurre, de un solo deporte, siempre el fútbol, pretendiendo justificar así la educación física como parte del programa escolar. Esa es nuestra crisis. Sexta etapa, de 16 a 22 años. Última etapa previa a la adultez, donde crecimiento óseo, la clavícula, determina la definitiva forma corporal. Constituye una etapa de máximo entrenamiento para la fuerza-potencia, resistencia anaeróbica, desde el punto de vista de la formación corporal y motora, como así también las técnicas de juego de dos deportes para poder participar en competencias escolares y o extraescolares, de deportes recreativos para todos, como hábito de vida social. Es la edad también de la práctica del deporte de alto rendimiento, si el joven se ha motivado con prácticas de deportes de competencia pura, con aspiraciones personales a la representación oficial dentro de la organización nacional o internacional, que ese nivel de competencia desarrolla en el país y en el mundo de las competencias internacionales. Cada deporte tiene sus particularidades de organización y práctica, pero para todos es el club deportivo y su vinculación con cada federación deportiva el camino a seguir para alcanzar las grandes organizaciones internacionales de competencia que existen para cada deporte. A este nivel, cada federación deportiva y el Estado, responsable de los aspectos económicamente, responsable de los formales de las representaciones del país, son los encargados para adoptar orgánica y económicamente la conducta de los integrantes de las representaciones que salen en el extranjero. Y acá surge el problema, que sería tema de una conferencia. ¿Quién es el responsable del Estado de la representación deportiva? ¿La Federación Deportiva o el Estado? Y eso ha dado lugar a grandes discusiones, terribles actuaciones en las Olimpiadas de Londres, donde los equipos argentinos hicieron atrocidades y donde el embajador tuvo que terminar pagando todo lo que se robó en las tiendas de Londres. Y eso porque no hubo una buena exigencia del Estado, y el Estado lo hizo responsable
a los dirigentes deportivos. Séptima etapa, de 22 a 28 años. Máximo nivel de integración del rendimiento técnico y físico corporal que define la buena forma y el máximo de rendimiento, tanto del deporte recreativo para todos como del deporte de competencias de alto rendimiento. A los 25 años, durante el esfuerzo, se llega a lo que se determina máxima capacidad física con un promedio de 190 a 220 pulsaciones por minuto, mientras que a los 65 años solo se llegan a las 165 pulsaciones. Es la etapa donde se alcanza la ejecución técnicas más definidas y acabadas, como definición de estilo de ejecución y de seguridad personal en la ejecución de los movimientos corporales surgidos de la forma de vida de relación social. Según Spenshade y Ecker en 1980, entre los 25 y 28 años para los hombres y 22 y 26 años para las mujeres, el crecimiento estructural, coincidiendo con la capacidad funcional, se da en estas edades. Son los años donde se alcanza el máximo rendimiento físico en personas normales. En estas edades, el crecimiento en estatura ha cesado, pero no así el peso corporal, que mantienen variedades por factores tales como nutrición, desequilibrio, problemas psicológicos, alteraciones metabólicas, sedentarismo, etc. Es la etapa de la vida donde se producen grandes rendimientos por una óptima capacidad de trabajo, capacidad creadora, valoración del transcurso del tiempo útil del rendimiento, fijación de metas concretas y en el ámbito laboral y profesional, conductas claras de constancia, perseverancia, fortaleza, resistencia, como vivencia de una salud fuerte y de un accionar positivo. Octava etapa, 28 años en adelante. Debido a las pocas experiencias evaluadoras que se registran de ancianos frente a actividades físicas de significativo esfuerzo creciente, resulta difícil determinar con precisión el proceso de retroceso involuntario del aparato respiratorio, de aquellos efectos que éste padece frente a los factores ambientales y que se ponen en evidencia durante la práctica de una ejercitación. Marcaremos algunas modificaciones primarias del tórax que afectan el funcionamiento armonioso tóraco-pulmonar. Músculos hipotónicos por falta de actividad física. Parcel, en 1978, marcó el problema de la descalcificación costal de los cartílagos costales. Chen, en el 66, manifestó que los movimientos se ven limitados por las articulaciones adquiriendo rigidez ligamentosa y engrasamiento capsular, como así también involución de los líquidos sinoviales. Procesos de deshidratación de los discos intervertebrales evolucionando hacia la calcificación. Dark, en el 76, sostuvo que la capacidad respiratoria máxima se reduce del 50% en un 50% al promediar los 60 años. Disminución de la fuerza muscular respiratoria provoca su fatiga e incoordinación con excesiva facilidad. Aumento de la resistencia de las costillas a su movilidad que, interrelacionado con la falta de fuerza, conduce a la fatiga. Resulta fundamental para la elección y formación de grupos de trabajos la evaluación cardiológica y clínica previa para poder establecer los límites de esfuerzos individuales y los márgenes de posibles riesgos. Mirad en la pantalla, se recuerda la figura 53. Se recomienda que el límite máximo de esfuerzo
no debe exceder los 120 latidos por minuto. El aumento de los latidos a partir del pulso en reposo deberá ser siempre paulatinamente progresivo a medida que avanza el esfuerzo. Los ancianos sufren fallas en su mecanismo de acomodación general de su organismo, especialmente ante la ejecución del esfuerzo no habituales. La actividad física cumple un papel lúdico para el anciano y están planteados para lograr su participación. Son un medio para alcanzar su reinserción social, significando por ello un positivo valor de integración. Para algunos autores, la madurez transcurre a partir de los 30 años. Siguiendo a Rapoport, dividimos los periodos en periodos de maduración que abarcan de 25 a 55-65 años, periodos de senectud o vejez que abarcan de 60 a 65 años en adelante. A partir de los 80 años, Tony en el 69 los denominó longevos. La edad media de la vida en 1900 era de 49 años. La edad media de la vida en 1970 era de 61 años. La edad media de la vida en el año 2000 de 75 a 80 años. Hablamos de sociedades desarrolladas. Sujetos de mayores de 60 años en relación con la población total del mundo. En 1910, 4%. En 1970, 15%. En 1980, 25%. Nos cuesta agacharnos. Según Tan, comprobó que la movilidad de la columna vertebral decrece con la edad. Entre los 2 y 3 años se presenta la máxima movilidad de la zona inferior de la columna lumbar. Y dicha columna tiene una amplitud de movilidad de 64 grados, llegando a perder el 70% a los 65/77 años. Con relación a la flexión lateral, también fueron máximos entre los 2 y 13 años, permaneciendo relativamente estable entre los 34 y 65 años, ya que todos sus promedios son de 30% de amplitud hacia ambos lados. Y si sabemos que podemos modificar la columna vertebral con el correr de los años, ¿a qué factores lo podemos asignar? Es importante conocer básicamente que funciona un disco intervertebral. Muy a menudo escuchamos decir, tengo una hernia, se me ha salido un disco del lugar, no doy más con mi ciática. Todas estas situaciones nos llevan a focalizar la charla de los discos de nuestra columna, la charla hacia los discos de nuestra columna. ¿Qué funciones cumplen los discos? Para explicarlo, lo vamos a comparar con un resorte de un sommelier. Los resortes amortiguan y expanden tal o igual a la amortiguación del auto y además unen las vértebras entre sí. Con los años las funciones de expansión se pierden, por ello la altura del cuerpo disminuye y cuando ese espacio intervertebral disminuye, la movilidad articular se corresponde de igual modo. Debe entenderse por envejecimiento las modificaciones fisiológicas, morfológicas, bioquímicas y psicológicas, consecuencias de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Estas modificaciones aportan una debilidad a la adaptabilidad fisiológica y psicológica y una vulnerabilidad para desestabilizar las influencias nocivas. Se debe aceptar el envejecimiento como una culminación de un proceso de cambio, de desarrollo paulatino que comienza en la juventud. A favor de la vejez se debe considerar a la experiencia que facilita la utilización de los recursos adquiridos, aunque estos vayan disminuyendo. Si la juventud supiera y la vejez pudiera, otra cosa sería la vida, dice un proverbio.
Se manifiestan también factores de riesgo que provocan desequilibrios, tales como úlceras, problemas cardíacos, enfermedades coronarias, pudiéndose resumir a 6 factores. 1. Alto nivel de colesterol y otros depósitos grasos. 2. Sobrepeso y obesidad. 3. Diabetes. 4. Alta presión sanguínea. Debo agregar que todos esos problemas entran por la boca. 5. Falta de ejercicios físicos. 6. Tabaco y alcohol. Debo agregar que esas son 2 conductas sociales que hay que encaminar. Ocurre también que la pérdida motriz de los adultos se origina en la falta de motivación. Los intereses de los adultos se dirigen hacia otras tareas que no requieren una motricidad básica de apoyo. La motricidad de un adulto debe apoyarse en una participación cognitiva, es decir, el empleo de su experiencia para el análisis y solución de los problemas motrices. Según Sánchez Caros y Ramos en 1982, la disminución de las diferentes capacidades y medidas fisiológicas alcanzaron: metabolismo basal disminuye un 80% a los 90 años, índice cardíaco disminuye un 78% a los 80 años, capacidad vital disminuye un 57% a los 75 años, máxima capacidad respiratoria disminuye un 40% a los 70 años. Eso normalmente. La depresión parece hacer mellas en los ancianos. Motivarlos a recordar el interés por la vida constituye un intento realizable por el sentido que el movimiento ha adquirido en el hombre y la sociedad actual. La práctica de actividades físicas, por razones profilácticas, terapéuticas, psicológicas y sociológicas, son aconsejables. La actividad física, junto con otros hábitos saludables, constituyen a demorar los procesos involutivos. Vitale, en 1973, presentó una serie de aspectos inmejorables para la práctica de actividad física: prevención, retraso y mayor capacidad para recuperarse de problemas cardiovasculares por mejor trabajo cardíaco, mayor control del peso corporal, mejora de la postura, prevención de molestias lumbares, mejorar el funcionamiento de los órganos internos de los procesos digestivos, aumento de las posibilidades de ejercer la motricidad, estímulo de la actividad mental, mejorar las sensaciones de bienestar. Para tratar de compensar todas estas situaciones, Belfort en 1977 observó que las personas mayores realizaban estrategias compensatorias como actuar a su propio y económico ritmo de acción, ahorrar energías obteniendo de su experiencia acciones más económicas, anticipar las acciones y sus consecuencias para tener más tiempo para responder adecuadamente, controlar las acciones antes de proceder a ejecutarlas para tratar de disminuir los errores, reducir las exigencias de las propias tareas aun a pesar de que no sean realizadas completamente. Finalmente, cabe preguntarse: ¿puede aprender los ancianos habilidades motoras nuevas? No parece que surjan problemas especiales, excepto que su salud no le permita realizar ese tipo de experiencia motora. Se puede observar cantidad de ancianos que participan en actividades motrices nuevas. Felizmente es acentuada la cantidad en la amplitud debido a la inteligente comprensión del cuidado de la salud y del juego recreativo para todos que en el mundo, por influencia de los medios de comunicación, se han difundido. En favor de los aprendizajes de los ancianos debería considerarse: se debe dar tiempo suficiente para que la información sea recibida, procesada y elaborada la respuesta. De este modo favorecemos que se establezcan los trazos en la memoria. La información
se adecuará a la capacidad de comprensión del anciano, siendo en muchos casos detallada para permitirle que autorregule adecuadamente su respuesta. La utilización de diferentes materiales audiovisuales puede ser efectiva haciendo que el ritmo de acción se asemeje al máximo al ritmo de acción de la persona mayor y puede interiorizar al máximo la respuesta solicitada y llevarla a cabo. Parece que el método de aprendizaje es diverso. Para algunos es necesario que se guíe constantemente. Para otros se procederá mediante el descubrimiento. La persona mayor puede requerir una vigilancia visual a la hora de llevar a cabo actividades motrices de manera similar a como se observan los niños pequeños en su proceso evolutivo. En mi concepto, no hay edad de envejecimiento, hay edad de mantenimiento para ayudar a la naturaleza con su ciclo lógico de vida, y ello significa para el hombre adoptar una actitud que le permita vivenciar su personal evolución en las diferentes etapas de desarrollo del transcurso de la vida, y cada etapa vivirla con un sentido de juventud. Para finalizar esta exposición, daré lectura a la idea básica que el titular del sitial de esta Academia Nacional de Educación, el doctor Romero Bres, sitial que tengo el honor de ocupar, escribiera en el año 1922, época en que soportó intensas presiones para introducir la idea de la educación física en la concepción de la educación primaria y secundaria de esa época. Manifestaba el doctor Romero Bres, en el año 22. Todos los agentes de cultura física tienen su lugar. Cada uno de ellos crea coordinaciones neuronales en los centros psicomotrices, acumula sensaciones y son engendradoras de fuerzas que perfeccionan e identifican la vitalidad. La precisión en el movimiento, la adaptación al fin buscado, la economía del trabajo son condiciones indispensables para provocar el entrenamiento en el esfuerzo psicomotriz, en forma que deje coordinaciones cerebrales estables y correctas. Todo esto fue escrito en 1922 y sigue manteniendo absoluta vigencia actualmente. Agradezco especialmente la ayuda que nos ha proporcionado el señor Fernández Laíño con algunas informaciones especiales, y a ustedes, señoras y señores, por la atención que nos brindaron. Muchas gracias.